¿Qué y cómo se hace? Es una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo? ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer inmenso estar de vuelta con ustedes en una entrega más de ¿Qué y cómo se hace? Aquí por Red Guaraní, el canal de la familia, donde recorremos el país para mostrarles nuestras industrias y nuestra artesanía. Hoy llegamos hasta Ullari Arte, del amigo Sebastián Ullari, toda una tradición en las esculturas de hierro. Hoy vamos a conocer el proceso de fabricación de una mesada con sus respectivas banquetas para ser utilizadas en nuestros quinchos. Así que, con mucho material para mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. Nosotros nacimos ahí en el Bosque de los Artistas de Germán Ullari, en España y General Santos. Y papá es una persona especial, una persona que toda su vida fue un creador en todo lo que encaraba. Siempre hacía cosas muy diferentes a lo que nosotros compartíamos con nuestros amigos, ¿verdad? Y crecimos en ese ambiente de la escultura en Paraguay, de la escultura en hierro. Él era un pionero en el tema del arte en hierro, ¿verdad? Y siempre recibía comentarios, críticas positivas y negativas. Por ejemplo, el Cristo de la Crucecita del año 71, cuando llegó a la iglesia en el año 71, las señoras no podían creer que sea un Cristo así tan deformado y todo roto, ¿verdad? Y todo eso nosotros vivíamos, ¿verdad? Cómo él rompía todos los esquemas. Ese fue nuestro mundo. Crecimos con él, trabajamos con él. Y bueno, y así fue que después yo me decidí a estudiar arquitectura. Y durante mi proceso como estudiante de arquitectura empecé a trabajar haciendo banquetas, taburetes, portaplanos para venderle a los compañeros, a las personas, y ahí fue que yo me empecé a desarrollar en ese tema. Después empecé a hacer unas mesas con carácter más escultórico. Bueno, se me ocurre hacer, por ejemplo, una banqueta para un bar, algo diferente, entonces vamos dibujando en perspectiva cómo se puede ver ese ambiente, qué forma puede tener las sillas, qué movimiento darle. Después vamos al taller a transmitir eso en escala ya real. Generalmente dibujo sobre una terciada, la curva que había diseñado con anterioridad en el papel. Y ahí después viene el proceso ya a las curvas de una banqueta, ¿verdad? Bueno, ahora Mario va a empezar a encurvar el caño en forma regular. Exactamente, vamos a ir dándole para que el movimiento sea suave. En
ningún momento tiene que haber ninguna recta, acá tiene que tener una curvilínea constante, ¿verdad? Y va a ir sacando la plantilla del dibujo que presentamos ahí en la terciada. Va a tener que hacer dos de las que van a ser las patas delanteras de las banquetas y después vamos a dibujar las patas de atrás. Ahí viene la contracurva. Estamos trabajando en caño de 15 por 15 y doblando en frío, porque las curvas no son muy pronunciadas, es una curva suave. Cuando las curvas son más pronunciadas, entonces tendríamos que cargarle arena para que al doblar en forma más acentuada no se deforme el caño. Pero en este caso no precisa que se haga ese proceso de la carga de arena en el interior del caño, ¿verdad? La parte trasera de la banqueta. Esta ya viene con el respaldo incluido, ¿verdad? Esta pata, la pata delantera. En este pedazo de terciada también, ahora vamos a hacer el asiento. Esto vamos a hacer en varilla maciza de 3 octavos. Bueno, ya tenemos los dos pedazos entonces de este dibujo marcado en esta plantilla de madera y ahora nos restaría soldar acá los dos pedazos y le fresamos bien acá la varilla en las puntas para que la soldadura rellene y después con la pulidora quede al ras. Bueno, ahora la estructura del asiento colocamos ya en la altura definitiva de la banqueta, ¿verdad? 1,5 centímetros de pendiente hacia atrás, ¿verdad? Entonces vamos a puntear ahora, Mario, esta estructura del asiento aquí, un puntito, punto de soldadura. Sí, ahí poner acá otro para que no se mueva. Siempre es recomendable trabar para que no se deslice.
A 49 centímetros del apoyo del asiento tenemos que colocar el posapié. El posapié a 49 centímetros cae acá. Entonces vamos a marcar acá la curva también para que esté integrado al conjunto. Esta es una varilla provisoria. Una varilla provisoria que le va a dar rigidez a esto para que no se mueva, ¿verdad? Bueno, esta chapa lisa, nosotros ahora golpeamos toda la chapa, ¿verdad? Ambas caras bien golpeadas y después vamos a alisar. Porque acá este va a ser el apoyapié de nuestras banquetas. Bueno, como el mismo proceso de estas varillas macizas, hicimos también el posapié, ¿verdad? Marcamos también en una madera terciada, se hizo la curva y salió la forma. Esto, luego vamos a agregar este pedazo de chapa golpeada acá encima, ¿verdad? Vamos a soldar.
Este es un pedazo de madera de 10 milímetros que vamos a colocar aquí en el respaldar, pero previamente tenemos que ponerle en forma perimetral una planchuelita de media para que le sostenga a la madera. Y entonces, esta madera que es rígida necesita unos cortes verticales para que se pueda armar la curvatura del respaldo. O si no, queda una cosa plana, recta, y no tiene que tener la curvatura para que sea cómoda la banqueta. Y con estos cortes me ayudan para la curvatura que después vamos a ajustar al respaldo. Bueno, una vez entonces colocada la planchuela en el respaldo, donde va a ir el respaldo de madera propiamente, nosotros vamos a soldar bien la planchuela. De atrás le vamos a dar una terminación, un acabado con masilla a todo el perímetro acá de la planchuela que va a recibir el respaldo de madera. Entonces, una vez terminado todo de soldar todas las piezas de hierro, empezamos con el acabado del mueble, una buena pulida, desengrasamos previamente, pulimos bien, masillamos, sacamos todas las asperezas, le agregamos las pestañas para atornillar el asiento, colocamos el respaldo de madera que queda al ras del hierro, del caño, y luego colocamos el asiento y atornillamos, en este caso un asiento en cuero natural, y ahí está terminada la banqueta. El procedimiento es similar al anterior, a la banqueta, ¿verdad? Dibujamos siempre sobre la madera, en este caso sobre el tablón existente que tenemos, que yo le voy a dar un poco algunos toques más naturales, porque vienen los tablones muy regulares. Ahora le voy a dar yo un poco de movimiento para que tenga un poco más de gracia ese tablón. Y ahí ya voy a dibujar la estructura de hierro que le va a sostener al tablón y a la vez le va a unir a las patas de hierro que nos va a dar la resistencia al conjunto. Las patas de hierro, en este caso, como la curvatura también no es una curvatura muy pronunciada, vamos a también doblar en frío. Pero voy a cargarle en este caso un poco de arena dentro del caño, tapar uno de los lados y con arena cargada dentro del caño vamos a proceder a encurvar para que no se deforme nuestro caño. Entonces esta varilla es la que va a continuar la línea de la tiza marcada acá hasta completar todo, y ese va a ser entonces el soporte de nuestra mesada de madera. Bueno, acá ya tenemos la estructura, el soporte de nuestro tablón de madera. Que esto sí tiene que tener una altura de 90 centímetros, 95 centímetros, por eso pongo estos puntos de apoyo para posteriormente armar ya las patas, que esto ya está en su definitivo lugar, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la estructura que dijimos que vamos a colocar a la altura a 60 centímetros de la mesada para reforzar estas 4 patas que necesitan un refuerzo y a la vez nos va a servir para que nuestra mesada de madera tenga otra superficie de apoyo para colocar vasos, platos, etcétera, ¿verdad? También esto tiene el mismo proceso de colocación de esta superficie superior. Bueno, entonces vamos a ir
enchapando esta superficie. Bueno, acá ya tenemos ya la mesada semi-terminada, ¿verdad? La superficie inferior toda enchapada. En esta parte donde hay más dificultad para que llegue la chapa, entra un poco un movimiento de chapas, le damos las quemaduras y así. Vemos también ese cruce de caños que queda muy bonito. Acá tenemos la superficie bien lisa para apoyar todo tipo de elementos que pueda servir. Y en este caso viene nuestro tablón de madera. Bueno, aquí ya tenemos el producto terminado, la madera del Chaco paraguayo, con los toques de cortes, de una terminación un poco más rústica. Le deformamos un poco esa estructura rígida que tenía. Y bueno, el estante inferior que nos sirve para apoyo a esta mesada, ¿verdad? Que es muy práctica. Y acompañado con estas banquetas con cuero natural, nuestro cuero vaqueta. Y así terminamos de mostrar este proceso de construcción de estos trabajos de Bullar y Arte. Y espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de qué y cómo se hace. Por supuesto, siempre por Red Guaraní, el canal de la familia. Si Dios así lo permite, hasta entonces. Chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo?